Muy buenos días, bienvenidos al espacio. Ya damos inicio formal para este webinar que forma parte de la serie de webinars que ha realizado UPC en este tiempo con mayor frecuencia, pues para poder compartir y brindar de esos conocimientos y las pericias que tiene nuestro equipo técnico, poderlas compartir con todos nuestros clientes y también con aquellas personas que nos están conociendo por vez primera. Esto forma parte de temas relacionados con el levantamiento artificial, temas de automatización y que al final buscamos pues la optimización y el uso adecuado de los recursos. Bienvenidos a las personas que se están conectando y el día de hoy el ingeniero Andrés Gutiérrez nos va a compartir desde su experiencia el tema relacionado al monitoreo y control de pozos con el uso de Expo. Andrés es ingeniero electricista con especialización en automatización e instrumentación industrial, graduado de la Universidad del Zulia y actualmente está haciendo su maestría de Ingeniería de Control y Automatización de Procesos. Cuenta con más de 4 años de experiencia en todo el área de automatización de pozos productores y la instrumentación asociada, así también como administrador del sistema SCADA. Y ha trabajado en diferentes implementaciones para equipos de control, plan de mantenimiento de equipos eléctricos, relacionado como, por ejemplo, los variadores de frecuencia, controladores y telemetría en general. Y también el ingeniero Andrés se ha desempeñado como instructor dictando cursos en el área de automatización en el ámbito petrolero en las distintas compañías donde ha laborado, así también como en la integración de equipos para la optimización de pozos basados en las condiciones de fondo. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Andrés. Adelante, Andrés, y gracias por este espacio. Buenos días, saludos. Realmente agradecido por la participación de todos ustedes en este webinar. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre el uso de Expo para el monitoreo y control de pozos petroleros. La plataforma Expo es ideal para monitorear, controlar y analizar sistemas de levantamiento artificial e instalaciones de nuestros campos petroleros. Es decir, nosotros podemos monitorear todas las variables provenientes de nuestros pozos en tiempo real. No solo esto, también podemos tomar acciones remotas, quizás tan sencillas como simplemente dar arranque o detener un pozo. Imagínense que ustedes tengan un proceso automatizado para la inyección de vapor y quizás estén interesados en lo que sería poder monitorear este tipo de procesos. Bueno, esto es posible mediante el Expo. Para esto el Expo ofrece una sección llamada facilidades. Es decir, no solo nosotros podemos monitorear nuestros pozos, sino también instalaciones externas. Quizás ciertas instalaciones en alguna planta o simplemente procesos aislados. Esto es posible, nosotros podemos tener control sobre estos dispositivos finales y un monitoreo en tiempo real. La plataforma Expo también nos permite maximizar nuestra producción y minimizar gastos, y es que el hecho de que nosotros estemos monitoreando en tiempo real nos va a permitir poder detectar fallas de manera temprana. Es decir, nosotros vamos a poder tener acciones inmediatas. Vamos a poder minimizar este tiempo de diferida debido a la inactividad de un pozo por la presencia de alguna alarma o alguna condición, ¿no? El Expo también ofrece lo que sería una aplicación móvil desarrollada por la suite de Tita que proporciona un acceso a un subconjunto de funciones, ¿no? Esta aplicación es compatible con dispositivos Android o sistemas operativos iPhone. Es decir, nosotros no solo podemos tener instalado nuestro Expo en una PC, sino que ahora también para las últimas versiones podemos tener el Expo instalado en alguna tablet o algún dispositivo móvil. Ok, si nosotros quisiéramos definir el Expo en 3 simples palabras, diríamos monitoreo, control y análisis. Si bien para el día de hoy estaremos conversando solo sobre monitoreo y control, me gustaría darles una breve introducción sobre el tema del análisis, es decir, cómo nosotros podemos generar análisis mediante algunas representaciones gráficas. Para el caso de sistemas de bombeo mecánico, el Expo ofrece
representaciones de la carta dinagráfica, bien sea de superficie o de fondo. También tenemos representaciones de históricos de eventos, es decir, nosotros podemos visualizar cómo ha sido el comportamiento de alguna variable durante el tiempo. Hay algo muy particular en los sistemas de bombeo mecánico, y es que el Expo, una vez instalado, él de manera predeterminada instala el software llamado Exaya. Es decir, este software nos permite a nosotros poder generar un breve reporte sobre las condiciones de fondo y de superficie de nuestra unidad. Para el caso de los sistemas de bombeo electrosumergible, el Expo ofrece representaciones gráficas como las curvas de la bomba, es decir, nosotros podemos visualizar, si se fijan en la imagen superior izquierda, van a poder observar la curva de la eficiencia de la bomba, es decir, la capacidad de levantamiento, HP del motor, pero no solo eso, para este caso en el electrosumergible tenemos disponible la representación de perfiles de presión. Sin embargo, para el resto de los métodos, tanto electro como el resto de los métodos, también podemos llevar lo que serían gráficos históricos, es decir, el monitoreo o el poder nosotros visualizar cómo ha sido el comportamiento de alguna variable en específico. Hay algo muy particular, y es que para las últimas versiones de Expo tenemos ya disponible lo que sería el método de gas lift, que es un método de inyección de gas a presión, a alta presión. Para este caso, el Expo ofrece una representación de una tasa de inyección de gas y ese punto óptimo, no de inyección, es decir, buscando la manera de no estemos sobreinyectando. Ahora bien, dentro de las bondades del Expo, digamos, adicionales al análisis, nosotros tenemos algo que es bastante fundamental, y es el hecho de poder ofrecer un estado de grupo. Es decir, este estado de grupo se presenta en una vista de hoja de cálculo y se utiliza para obtener una visión general rápida en cómo se encuentran nuestras variables actuales o, digamos, la operación actual de nuestros pozos. Es decir, nosotros podemos tener un listado de pozos agrupados de cierta manera, es decir, basados en alguna condición, algún condicional lógico, que va a depender de nuestros requerimientos. Ejemplo, nosotros podemos agrupar nuestros pozos, dado que se dé una condición como que pertenezcan a alguna estación de flujo, podemos hacer agrupaciones de pozos porque correspondan a algún método en específico, en fin. Esto va a depender de, digamos, el criterio del usuario. No solo esto, el Expo también ofrece un listado de alarmas, es decir, un histórico de todas las alarmas o eventos que han ocurrido. Estas alarmas pueden ser de tipo host, que son alarmas creadas en el Expo por el usuario, o pueden ser alarmas de tipo pod, que son alarmas definidas por el controlador. Hay algo muy particular del Expo, y es que el Expo permite generar reportes. Estos reportes pueden ser de manera manual o de manera automática, es decir, nosotros durante el transcurso del día podemos estar generando reportes o podemos, como administrador, hacer configuraciones para que el Expo automáticamente todas las mañanas genere un reporte y este reporte sea enviado a un listado de correo. Dentro de esos reportes tenemos, si se fijan en la imagen superior del lado izquierdo, vamos a ver un reporte, un histórico de alarma. En este histórico de alarma tenemos la fecha y hora en que ocurre el evento, tenemos la descripción de la falla del evento y tenemos un listado de las últimas alarmas. Pero no solo esto, el Expo no solo genera reportes de históricos de alarma, sino que también puede generar otros tipos de reportes como el estatus de comunicación de un grupo de pozos. Podemos generar reportes referentes a cambios realizados en un pozo. Imagínense que ustedes decidan hoy renombrar un pozo, al día siguiente decidan deshabilitarlo, luego posterior habilitarlo, luego quizás hacer algunos cambios, digamos, del estado mecánico, como cambiar el diámetro de la bomba, quizás la profundidad a la que se encuentra, en fin, algún intervalo de varilla. Estos tipos de cambios son registrados en el Expo y nosotros podemos primero generar un reporte con estos cambios
donde pudiéramos visualizar la fecha, la descripción de ese cambio, pero no solo esto, también podemos visualizar el usuario que hizo este cambio. Todo este tipo de data es registrado en el Expo. Ahora bien, ¿cómo sería la arquitectura del Expo, no? Básicamente, el Expo dispone de un software llamado Expo Local. Este software o esta aplicación se encuentra alojada en el servidor principal con la finalidad de almacenar toda la data proveniente de campo. El mismo tiene acceso a todos los dispositivos a través de su puerto de comunicación. Es decir, nosotros tendríamos un servidor principal donde en ese servidor se encontraría alojado nuestro Expo local. Ese Expo, a través de su puerto de comunicación y mediante un enlace, en este caso radiofrecuencia, pero puede ser fibra óptica, de manera satelital, en fin, él es capaz de poder establecer comunicación con nuestros dispositivos finales. En nuestro caso serían nuestros pozos, es decir, nuestro Expo local es capaz de interactuar con estos dispositivos, puede ser algún pozo, alguna instalación que nosotros tengamos, o simplemente el monitoreo de alguna variable de alguna estación o de alguna planta. A este servidor principal se encuentra conectada una red corporativa. Dentro de esta red corporativa vamos a tener todos estos clientes o esta especie de los usuarios Expo. Pueden ser clientes de producción o clientes de mantenimiento. En estos computadores o estos clientes van a tener instalado lo que sería una aplicación llamada XS Cliente, que bueno, esta aplicación básicamente lo que les va a permitir a ustedes es poder tener una interfaz gráfica del Expo donde ustedes o su computador estaría apuntando al servidor y gracias a esto ustedes pudieran acceder a esta data, ¿no?, que se está almacenando en el servidor. Es decir, ustedes desde sus computadores lo que están haciendo es simplemente dirigiéndose hacia el servidor, pudiendo tener acceso a esta data. Una vez que ustedes tengan acceso a esta data va a ser reflejada mediante una interfaz gráfica y ustedes pueden hacer envíos de comando al servidor y bueno, el servidor sería el encargado de hacerle llegar esta información a cada uno de estos dispositivos finales. Sí hay algo muy importante y es el hecho de que para que el Expo pueda llevar a cabo, digamos, este proceso de monitoreo y control de manera remota, es indispensable que nuestro proceso se encuentre totalmente automatizado. ¿De qué va a depender la capacidad de automatización? Bueno, va a depender de qué tantas variables nosotros queremos visualizar y qué tan complejo queremos que sea nuestro sistema de control. Es decir, nosotros pudiéramos tener un sistema muy básico, simplemente monitoreando una o dos variables y un control, digamos, un sistema de control básico con un simple condicional de arranque o simplemente de tener algún pozo por alguna conexión o algún permisivo, ¿no? Ahora bien, quizás no para todos sea común el término de automatización, pero bueno, la automatización no es más que la ejecución de alguna actividad o alguna acción por medios propios, ¿no? De manera muy práctica, en lo que va de historia, hemos visualizado 4 grandes revoluciones, donde la primera revolución industrial, vimos lo que fue la presencia digamos, el aporte de la ingeniería mecánica, ¿no? Es decir, vimos lo que era la producción mecánica impulsada por el agua, es decir, se pudo aprovechar energías como el vapor. Digamos, esta primera revolución fue un poco antes de 1800. Si se fijan, el primer telar mecánico fue en 1784. Y luego tuvimos la presencia de la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución fue enfocada en lo que era la producción en masa mediante el concepto de división de tareas. Ya empezamos a ver lo que fue la presencia de motores eléctricos, es decir, hubo un gran aporte de la ingeniería eléctrica como tal. Comúnmente veíamos aplicaciones como las de cintas transportadoras. Luego tuvimos la tercera revolución,
Esta tercera revolución fue enfocada más en, digamos, el uso de electrónica e informática para promover la producción automatizada. Empezamos a ver equipos o controladores programables lógicos, digamos los PLC. Ya en lo que sería la cuarta revolución, que ya es la, digamos, sería el presente, el hoy en día, ya vemos más el uso de sistemas físicos cibernéticos. Ya empezamos a escuchar un poco de términos como Internet, la nube, robótica, en fin. Ahora bien, si nosotros quisiéramos entender este funcionamiento del equipo o cómo él es capaz de poder tener este tipo de control remoto, básicamente hay que imaginarnos, digamos, una sala de control donde nosotros desde esta sala de control somos capaces de monitorear variables o dispositivos finales, y no solo eso, sino quizás el envío de ciertos comandos. Para poder llevar a cabo este tipo de actividades es importante o es necesario la presencia de un sistema SCADA. Un sistema SCADA, o las siglas de SCADA, no es más que supervisión, control y adquisición de data a distancia, es decir, los sistemas SCADA nos permiten controlar, supervisar procesos industriales a distancia, facilitando así la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo, llámese sensores, actuadores, en fin. Digamos, una arquitectura, o si quisiéramos entenderlo de una manera un poquito más esquemática, nosotros tendríamos nuestra sala de control. A esta sala de control tendríamos una MTU, donde se encontraría alojado nuestro servidor principal mediante una torre. En el caso de radiofrecuencia tendríamos un enlace, estaríamos pudiendo acceder a estos dispositivos finales llamados ERTU, donde estos dispositivos finales lo que estarán haciendo es adquiriendo toda la data o en constante consulta de estas datas provenientes de los sensores, actuadores, en fin. Una vez que estas RTUs pueden tener acceso a esa data, ¿correcto?, de estos tipos finales. Una vez que tienen acceso a esta data, estas RTU se encargarían de transmitirla o hacérselas llegar a nuestra MTU, y de esa manera nosotros pudiéramos adquirir la data, almacenarla y manejarla. Ahora bien, los sistemas SCADA consisten en múltiples dispositivos como unidades terminales remotas, que si se fijan no es más que las siglas de RTU. Estas RTU están enlazadas con estos transmisores de procesos o elementos finales de control, y bueno, nos permiten implementar ciertos controles tan sencillos o básicos como quizás un simple start y stop de algún motor, ¿no? Estos dispositivos o RTU están en constante comunicación, como les comentaba, de nuestras MTU o unidades terminales maestras, que bueno, que se ubican en lo que sería nuestra sala de control. Si bien para nuestro caso, hemos estado hablando un poco sobre el tema de la automatización, en nuestro caso la automatización no solo se encuentra o está presente en industrias petroleras, sino que también las tenemos presentes en otras industrias, puede ser el caso aeronáutica, naval, en fin. Para el caso muy particular en donde nuestro monitoreo es de pozos petroleros, la automatización de estos pozos petroleros va a depender del tipo de método, es decir, nosotros podemos tener diferentes variables, o podemos estar monitoreando diferentes variables como quizás presión de línea, quizás frecuencia, voltaje, pero quizás estas variables sean comunes para algunos métodos, pero no para todos. Variables como carga que soporta la carga que está soportando una unidad quizás solamente sea útil para el tema de bombeo mecánico, es decir, ¿de qué va a depender nuestra automatización o los dispositivos finales como sensores, actuadores? Va a depender, en el caso de pozos petroleros, va a depender del tipo de método con el que estemos trabajando. Para este caso muy particular, voy a presentar el sistema de levantamiento bombeo mecánico, debido a que es uno de los métodos que presenta mayor automatización. Si se fijan en lo que sería el bombeo mecánico, tenemos la presencia de un motor eléctrico. El hecho que tengamos un motor eléctrico, esto nos va
vamos a requerir de algún equipo que nos permita el suministro eléctrico para este motor. Dentro de la clasificación de estos equipos, podemos tener la presencia de un variador de frecuencias, pero no solo, como se ve en la imagen, es el uso de variadores de frecuencias. Podemos tener arrancadores de 2 velocidades, en fin. Esto va a depender del requerimiento de ajuste de velocidad, es decir, qué velocidad nosotros queremos o qué cambios, con qué constantes cambios nosotros vamos a estar aplicando en nuestra unidad. Esto va a depender del ingeniero de optimización, ¿no? El que busca ese punto óptimo o esa velocidad óptima. Si se fijan, en la primera posición tenemos lo que es la celda de carga. Esta celda de carga es un dispositivo que se encarga de convertir una señal de fuerza en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es enviada al controlador y de esta manera el controlador es capaz de interpretar la carga que está soportando la unidad. Es decir, nuestra celda de carga va a estar sensando la carga que soporta la estructura. Esta carga sería el peso de las sartas de varilla sumado al peso que ejerce la columna de crudo. En la segunda posición tenemos los sensores de efecto Olm. Estos sensores comúnmente pueden verlos instalados cuando tengamos controladores para bombeo mecánico Lufkin-SAM, pero hay algo muy particular, y es que en el caso de los controladores Spirit, para las más recientes, ofrecidas por Apple, ya tenemos la compatibilidad de el uso de estos sensores para controladores Spirit. Estos sensores son sensores magnéticos, es decir, tenemos un sensor, vamos a tener un lápiz sensor, tenemos un imán. Básicamente este sensor lo que hace es una conmutación. Una vez que él ve la presencia de este imán no puede estar a una distancia mayor de 1 centímetro. Este lápiz iría instalado en la base del motor, el imán iría instalado en el eje. Básicamente lo que se quiere es poder ver las RPM en que se encuentra este motor eléctrico, y tenemos el otro sensor que iría ubicado en la posición número 2, que sería la de la manivela. El lápiz iría instalado en la caja de engranaje y el imán iría instalado en lo que sería la manivela. Con esto lo que se quiere es que el controlador pueda conocer la velocidad o los strokes por minuto que recorre la unidad. Es decir, el controlador mediante estos sensores va a ser capaz de conocer las RPM del motor y los strokes por minuto de nuestra unidad. No solo esto, por medio de una relación, una calibración entre ambos sensores, es decir, una relación entre cuántas vueltas, cuántas RPM completa el motor durante un stroke, y por medio de un algoritmo interno, estos controladores pueden, digamos, inferir en qué posición se encuentra la estructura. En la tercera posición tenemos el inclinómetro. Los inclinómetros son dispositivos que se encargan de censar la inclinación en que se encuentra nuestra unidad. Estos dispositivos deben ir instalados en el punto de pivote, es decir, para saber su correcta instalación va a depender del tipo de unidad en que estemos trabajando. Es decir, si tenemos unidades convencionales, de repente tenemos unidades Matú, Herbalan, es decir, nosotros tenemos que saber identificar, en este caso que es una convencional, debemos saber identificar dónde se encuentra ese punto de pivote, y allí es que va instalado este sensor. Como les comentaba, el inclinómetro también posee un acelerómetro, y esto le permite a él conocer la velocidad. Es decir, cuando nosotros tenemos presencia del inclinómetro, ya no es necesario la instalación de los sensores de efectos Hall. ¿Por qué? Bueno, porque ya este inclinómetro es capaz de conocer la posición en la que se encuentra la unidad, la velocidad y los strokes por minuto. Velocidad del motor y strokes por minuto. En la cuarta posición tendríamos lo que es el controlador para bombeo mecánico. En este caso muy particular, vemos un controlador Genesis Spirit. Es un controlador bastante robusto, con una interfaz muy amigable,
una pantalla táctil a color de 10 pulgadas. Digamos, son equipos que presentan muchas cualidades. ¿Por qué en el tema de sistema de bombeo mecánico hablamos mucho sobre, o vemos que las variables críticas son velocidad, queremos conocer posición, queremos conocer carga que está soportando la estructura? Y es que, si se fijan, en los sistemas de bombeo mecánico hay algo muy particular y es el tema de las cartas dinagráficas. Es decir, cómo nosotros podemos, mediante una carta dinagráfica, poder diagnosticar nuestras condiciones de fondo, cómo se encuentran nuestros equipos de fondo. Estos controladores son capaces de generar esta carta dinagráfica y esto es a través de sus sensores. Es decir, una carta dinagráfica no es más que una gráfica de posición versus carga. Es decir, gracias a que estos controladores pueden estar en constante monitoreo de la posición en la que se encuentra la unidad y la carga que soporta en ese momento, en ese instante. Gracias a esto, él puede generar estas gráficas. Y este tipo de cartas son capaces de enviar hacia nuestra aplicación SCADA, en este caso nuestra plataforma Expo. En la quinta posición tendríamos lo que sería la instrumentación asociada a nuestro pozo. Dentro de esta instrumentación podemos tener o vemos la presencia de transmisores de presión, transmisores de temperatura, y en el caso de pozos productores, pero podemos tener en el caso de pozos inyectores la presencia de transmisores de flujo, porque quizás no sea de mucho interés conocer esta tasa de inyección. Los transmisores de presión podemos quizás querer conocer la presión de línea, una variable vital. También podemos conocer presión de casing, temperatura de línea, en fin. Como les comentaba, los controladores Genesis Spirit son equipos especializados para el control de unidades de bombeo mecánico. Ellos son capaces de detectar fallas en el llenado de la bomba, como interferencia de gas, golpe de fluido mal llenado, entre otras. Como les comentaba, ellos son capaces de generar cartas dinagráficas con una interfaz amigable, bajo ventanas HM. Posee múltiples entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, y esto, bueno, nos permiten a nosotros primero poder monitorear estos transmisores, pero no solo eso, sino poder ejercer control. Tan sencillo como un simple cierre de un lazo de control o ajustes de algún parámetro en específico. Llámese ajustar la frecuencia del variador, o quizás simplemente podemos traer datos del variador como la corriente, velocidad, frecuencia o voltaje, potencias consumidas, en fin. Si se fijan en la imagen, tenemos lo que es la interfaz de estos controladores. Como les comentaba, es bastante amigable. Vemos la representación de la carta dinagráfica. Vemos que tenemos unas especies de indicadores analógicos, donde podemos ver los stroke por minuto, podemos ver la presión en el casing, presión en la tubería. Vemos el estatus de trabajo en el que se encuentra este controlador, este equipo. Podemos ejercer algún comando de forma local, como simplemente arrancar, detener o reiniciar algunas alarmas, si tenemos presencia de ellas. Podemos ver las condiciones de los equipos, como la carga que está soportando la estructura, carga de las varillas. Esta carga se puede ver por intervalo o de manera global. La carga que soporta la caja de engranaje, llenado de bomba, el porcentaje llenado de bomba. Pero no solo eso, también el Spirit en su, digamos, interfaz principal, esta sería la ventana principal, podemos ver algunos estatus operacionales, como tiempos de trabajo, ciclos, quizás la tasa de producción, tanto de crudo, agua, en fin. Ok, una vez que nosotros tengamos lo que serían los conocimientos básicos de cómo es digamos, la forma, la arquitectura de trabajo del Expo, es decir, nosotros estamos desde una sala de control teniendo un monitoreo y control de manera remota. Es importante entender que nosotros hacemos monitoreo de unos dispositivos finales. Si bien nosotros estamos monitoreando pozos, es importante entender que el Expo está monitoreando son dispositivos finales, llámese controladores, variadores, data logger, en fin. Es decir, es importante que nosotros garanticemos el buen funcionamiento de estos equipos, una buena configuración y un buen mantenimiento.
porque de estar estos equipos tomando registros de data errónea, vamos a estar visualizando estas datas en el Expo, y no solo eso, sino que vamos a tener una serie de históricos, eventos, registros de este tipo de datos. Una vez ya entendido o teniendo estos conocimientos básicos de automatización y del funcionamiento del Expo, vamos a entrar con lo que sería nuestra interfaz del Expo como tal. Andrés. Deme unos minutos y le voy a dar inicio a lo que sería. Ok. Si se fijan, esta sería, una vez que nosotros les demos apertura a la aplicación del Expo, esta sería la ventana principal. En esta ventana principal, en la parte superior, tendríamos lo que sería la versión del cliente. Para este caso muy particular, he decidido trabajar con la versión 2.6. Actualmente ya se encuentra disponible la versión de Expo 3.0, es decir, unas 4 versiones por encima de esta. Está la 2.8, 2.9, 2.10 y después viene la 3.0. Pero en mi experiencia, en varios campos a los que le hemos brindado soporte, por lo menos acá de Latinoamérica, hemos visualizado que disponen de versiones un poco más antiguas, como versiones 2.1, 2.0, 2.08. Entonces, para este caso muy particular, decidí trabajar con la versión 2.6, es decir, una versión intermedia. Como les comentaba, en la parte superior van a tener lo que sería la versión o conocer la versión del cliente, van a conocer el nombre del servidor, donde se encuentra alojado el Expo, la versión del servidor. La recomendación o nuestra recomendación es que ustedes siempre trabajen con la misma versión del cliente que la versión del servidor. Y también vamos a tener el nombre del usuario con que, digamos, iniciamos nosotros sesión. En la parte superior vamos a tener este menú principal. En el menú principal vamos a tener opciones como pozos, grupos, plantas, fallas, herramientas, ventanas y ayuda. Dentro de cada opción vamos a tener diferentes despliegues. Para el caso de hoy, que vamos a trabajar con el monitoreo y control, nosotros básicamente vamos a trabajar con estas dos opciones, que serían pozos y grupos. Si se fijan, en la parte superior tenemos este icono de balancing y tenemos este icono como unas ventanas tipo cascada. Si nosotros le damos a la opción del icono de balancing, vamos a poder crear un nuevo pozo, entrar a la opción de configuración, seleccionar el idioma en el que queremos trabajar, o simplemente cerrar la aplicación. Si le damos a la opción de las ventanas tipo cascada, nos va a permitir a nosotros poder, digamos, seleccionar cómo queremos organizar nosotros nuestras ventanas. Es decir, nosotros podemos tener una serie de ventanas abiertas, como quizás una carta dinagráfica, el estado de algún pozo, alguna visualización de alarma, y nosotros podemos decidir cómo las vamos a visualizar, si de forma vertical, horizontal o simplemente en cascada, que se solapen, es decir, que voy a poder visualizar es la última ventana. Del lado izquierdo tenemos el navegador. Este navegador, si se fijan, tiene un despliegue muy parecido a quienes usan sistemas Windows. Vemos cómo funciona como especie de un árbol. Nosotros podemos ver cómo podemos hacer despliegues de manera en forma de cascada. En este árbol nosotros lo que tenemos son una serie de agrupaciones. Vamos a tener iconos como el de unas ventanas azules en forma de cascada. A estos iconos son llamados grupos padres, es decir, dentro de estos grupos padres, si se fijan, podemos tener otros grupos padres o simplemente grupos de pozo. Los recuadros verdes o estos iconos verdes son grupos de pozo. Dentro de los grupos de pozo solo vamos a tener un listado de pozos. En mi caso, yo seleccioné el grupo de pozo llamado todo y veo todos mis pozos actuales disponibles. Tengo 4 pozos donde, si se fijan, cada uno tiene diferentes iconos. El pozo número 1 tiene un icono como especie, con la representación de una BCP. Vemos ese rotole liquidar que lo caracteriza. En el caso del pozo 2 y 3, tenemos el icono de un balancín. Y por el último, el pozo 4, casualmente es un pozo electrosumergible.
Del lado izquierdo ven unas casillas verdes. Estas casillas lo que nos indican es que los pozos se encuentran habilitados o deshabilitados. Verde que está habilitado y rojo que está deshabilitado. Como les comentaba, acá nosotros podemos hacer agrupaciones de pozos. Yo acá tengo dos tipos de agrupaciones y es pozos habilitados y deshabilitados. Cuando yo selecciono habilitados, voy a ver solo el listado de pozos que se encuentran habilitados. En este caso, los que cumplan con esta condición, que serían los 3 primeros. Pero si le doy a la opción deshabilitado, vamos a ver que el único que cumple con esta condición es el pozo 4. De esta manera es que nosotros podemos agrupar pozos. Los invito a próximos webinars, quizás que visiten nuestra página web, la sección de UPC Academia, en donde podemos ofrecer diversos cursos, tanto presenciales como online, y tenemos algo, digamos, muy novedoso, que sería el caso de las masterclass, donde estaríamos conversando solo sobre temas muy específicos, donde quizás puedo explicarles más sobre el tema de agrupación de pozos. Es algo un poquito avanzado, digamos, complejo, pero es bastante útil de cómo nosotros podemos agrupar estos pozos. Pero bien, por ahora solo vamos a conversar sobre monitoreo y control. Para nosotros tener monitoreo y control de pozos existen dos maneras, ¿no? Y es el poder monitorear un pozo y controlar o ejercer acciones sobre un pozo. Y tenemos la segunda opción, que es monitorear un grupo de pozos y tomar acciones sobre un grupo de pozos. Para el caso de monitorear un pozo, debemos irnos a la opción pozo del menú principal. Para esto, en el árbol debemos seleccionar el pozo que queremos monitorear. En mi caso, voy a monitorear el pozo número 2. Una vez que en el árbol selecciono el pozo, luego me voy a lo que sería la opción pozo, estado del pozo. Una vez que yo le dé a estado del pozo, vamos a tener un despliegue o una ventana. Esta ventana, si se fijan, es esta que tenemos acá, y tenemos, digamos, como una especie de interfaz con un diagrama mecánico. Vemos una representación de un controlador donde podemos visualizar el estatus de comunicación en que se encuentra ese controlador. Podemos ver datos de comunicación, como quizás si manejamos una comunicación TCP/IP, podemos ver la IP del pozo, podemos ver el puerto, podemos ver el estatus de trabajo en que se encuentra ese pozo. No solo eso, podemos ver un listado de variables, como se fijan del lado izquierdo. Este listado de variables, estas variables son totalmente, digamos, configurables. Es decir, yo puedo decidir qué cantidad de variables quiero visualizar, el orden. Dentro de este diagrama podemos ver del equipo de fondos datos como profundidad de la bomba, diámetro de la bomba. Podemos ver el porcentaje de llenado en que se encuentra la bomba. Podemos ver datos de superficie como presión de línea, podemos ver presión de casing, podemos ver en la estructura, podemos ver datos del motor, qué tipo de motor tiene, podemos conocer la longitud de la carrera de nuestra unidad. Y en esta sección superior, donde vemos alarmas, vamos a ver unos recuadros de tener alguna presencia o algún evento, alguna alarma. Vamos a verla reflejada acá. Es decir, en estos recuadros que tenemos acá, que llevan el nombre de alarma. Ahora bien, esta sería la manera en que nosotros pudiéramos en tiempo real estar monitoreando nuestro pozo. En este caso estamos monitoreando un pozo, una unidad bombomecánica. Para el tema de control de pozo, nosotros tenemos este menú superior, que si se fijan tendríamos las opciones: actualizar, tendríamos la opción llamada acción, copiar e imprimir. La opción imprimir nos va a permitir, digamos, imprimir esta ventana. Y para el caso de tomar acciones, simplemente vamos a seleccionar en la opción acción y vamos a tener este despliegue, donde vamos a tener
opciones como escanear, que nos va a permitir hacer una consulta al pozo sobre todas estas variables. Vamos a tener la opción arrancar, vamos a poder dar una especie de comando remoto de un arranque al pozo. Podemos también detener el pozo de manera remota. Tenemos una opción llamada I del pozo que nos va a permitir colocar el pozo en un tiempo de inactividad. Este tiempo de inactividad es configurado en el controlador. Hay una serie de parámetros que, para quienes hemos trabajado en el soporte de estos equipos, los controladores para bombeo mecánico, sabemos que en el controlador nosotros podemos cargar una serie de datos como datos del pozo, de equipo de superficie y fondo. Podemos seleccionar el modo de control que queremos que este equipo controle nuestro proceso. Podemos seleccionar cuáles serían nuestros criterios o ajustes de alarma. Podemos seleccionar N cantidad de variables. Este tiempo de inactividad es configurado en el controlador, pero también en el controlador configuramos lo que es la fecha y hora. Nosotros desde el Expo podemos enviar comandos remotos como eliminar las alarmas, es decir, si hay una presencia de alguna alarma, podemos eliminarla. El controlador en este caso lo que haría es volver a evaluar el pozo y si persiste la alarma, él nuevamente transmite esta alarma y estaríamos viendo este estado en el Expo, ¿no? Hay un comando llamado reset para el reloj, es decir, nos permite a nosotros, si detectamos que por alguna condición externa el controlador pierde la fecha y hora, es decir, desfasaje, porque, en fin, quizás la batería no se encuentra en buenas condiciones o simplemente por condiciones externas, si nosotros verificamos que esta hora está totalmente desfasada con la real, si el Expo tiene o visualiza un desfasaje mayor a 10 minutos, nosotros por medio de este comando podemos ajustar esta fecha y hora y se ajustaría con o referente a la fecha a la fecha y hora que disponga el servidor. También podemos enviar comandos como simplemente el modo de control. Si queremos un modo de control normal, temporizado o que sea dependiendo del controlador. Esto es compatible para ciertos, digamos, dispositivos finales o controladores. Va a depender de los tipos de POC type que estén definidos para la versión que ustedes tengan instaladas en el Expo. Si se fijan, esta sería la manera de nosotros poder tener monitoreo de un pozo y control de un pozo. Pero, como les comenté, nosotros podemos no solo monitorear un pozo, sino que también podemos monitorear un grupo de pozos. Si para el caso de monitoreo de un pozo, seleccioné un pozo para poder monitorear un grupo, que es lo más lógico que yo debo hacer, bueno, sería primero en el árbol seleccionar un grupo, ¿no?, de pozo. Una vez que yo selecciono mi grupo de pozo que quiero visualizar, debo irme a la opción grupo y darle, en el despliegue, darle a la opción estado del grupo. Una vez que yo le dé a esta opción, vamos a tener una siguiente ventana. Si se fijan, acá veo que tengo dos ventanas abiertas en forma de cascada y veo la última que es la del estado del grupo. Yo puedo maximizar esta ventana y solapar la anterior y vamos a tener este estado de grupo. En estos estados del grupo, básicamente lo que vamos a tener es un listado de pozos. Este listado de pozos va a depender del grupo que yo seleccioné en el árbol. En este caso seleccioné todos, veo todos los pozos que se encuentran en ese listado, en este caso serían los 4 pozos, pero si de repente selecciono el grupo llamado habilitado, vería solo el listado que cumple con ese condicional, que serían los pozos que están habilitados. Ahora bien, en este estado de pozo, no solo tengo un listado, sino que también tengo una serie de columnas que van asociadas a las variables que yo quiero monitorear. Estas columnas son 100% personalizadas, es decir, yo puedo seleccionar cuáles son las columnas o las variables que quisiera visualizar, es decir, puedo agregar o eliminar variables. Esto se hace mediante la selección de vistas. En este caso tengo la vista seleccionada por defecto, pero yo puedo crear una vista nueva, personalizada, donde puede ser tanto de manera global, en donde el resto de los usuarios la puedan ver, o la puedo hacer de manera personalizada, donde solo yo pudiera ver esta vista.
Ahora bien, esto sería la manera en cómo nosotros podemos ir monitoreando un grupo de pozos. Pero si yo quisiera tomar control sobre un grupo de pozos, ¿cómo sería la manera correcta? Para poder, digamos, hacer un envío masivo de comandos, lo primero que debo de hacer es seleccionar los pozos a los cuales yo quiero controlar o tomar acciones. Una vez que yo los selecciono, simplemente me iría a la opción de acción y seleccionaría la acción que quisiera realizar. En este caso, puedo seleccionar la opción de scan. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, vamos a tener un scan masivo, es decir, una consulta masiva. El EXPO básicamente lo que haría es consultaría el primer pozo. Una vez que él culmine con el primer pozo, con la consulta, él pasaría al siguiente pozo y así sucesivamente. Con esta consulta lo que estaría haciendo él es haciendo actualizaciones de todas estas datas provenientes de campo. Si quizás se puedan dar dudas como, ok, es decir, que nosotros vamos a estar solo visualizando los datos cada vez que yo hago un scan, es decir, cada vez que yo consulto. No necesariamente. Si bien se actualizarían esta data, el EXPO también hace escaneo de manera automática. Él durante el día está haciendo un barrido, es decir, él consulta todo el listado de pozos activos que tengamos, uno a uno. Una vez que culmine con este barrido, con el último pozo, él nuevamente inicia con el primero y vuelve a hacer este barrido, es decir, que él se mantiene en constante consulta con todos los pozos. En esta parte inferior, si se fijan, de la herramienta, tenemos esta barra de estado que nos dice, si seleccionamos un grupo de pozos, nos dice, bueno, cuántos pozos tenemos en ese grupo, cuántos están activos, inactivos, y todas las ventanas que nosotros tengamos en el momento abiertas, ¿no? Del lado derecho tenemos simplemente la fecha y hora. Si selecciono un pozo, se fijan que en la parte inferior automáticamente cambia nuestra barra de estado y ahora me informa en datos del pozo. Qué tipo de controlador tiene, el nombre del pozo, si se encuentra habilitado, el estatus de comunicación, estatus de trabajo, algunas alarmas presentes y el último buen scan. ¿Qué es el último buen scan? Bueno, recuerden que el EXPO está en constante consulta con nuestros pozos. Es decir, él establece comunicación con todos estos dispositivos finales. Pero ¿qué sucede cuando él pierde esta comunicación? Cada vez que él tiene una buena comunicación con estos dispositivos, él registra esa fecha y hora. De tener alguna falla de comunicación, ¿qué haría el EXPO en este caso? Bueno, él mantiene las últimas fechas y horas que registró como una buena comunicación. Es decir, una vez que el usuario, el operador, pueda visualizar que un pozo se encuentra en falla de comunicación gracias a este despliegue de último buen scan, él es capaz de saber cuándo fue la última vez que el EXPO tuvo una buena comunicación con este pozo. Es decir, digamos que esto le favorece o es de gran ayuda para nuestro usuario. Ahora bien, hay otra opción o herramienta de muy útil que ofrece el EXPO, y es el caso de nosotros poder visualizar unos gráficos históricos. Es decir, para el tema de monitoreo, como ya vimos, ya pudimos monitorear variables en tiempo real de un pozo o un grupo de pozos, pero también pudiéramos monitorear quizás alguna tendencia. Quisiéramos ver cómo ha sido el comportamiento de alguna variable de nuestros pozos durante el tiempo. Para esto nos vamos al menú principal pozo en la opción gráficos históricos. Una vez que nosotros le demos a gráficos históricos, vamos a tener esta ventana. En esta ventana vamos a tener una sección para definir en qué intervalo de tiempo queremos que se ejecute la gráfica, o simplemente si tildamos en esta zona más abajo, podemos definirlo por días, es decir, no por un intervalo con un inicio y fin, sino simplemente evaluar los últimos 30 días, 60 días, 90 días, en fin. Para este monitoreo, lo que necesitamos es, primero, seleccionar un pozo en grupo. En mi caso, voy a seleccionar el pozo número 2. Una vez que seleccione el pozo número 2, vamos a seleccionar la variable que queremos visualizar, el intervalo en que queremos visualizarla. En mi caso,
Voy a seleccionar un intervalo de un mes, digamos, mes de diciembre, pero lo voy a hacer del año 2014. Vamos a modificar acá. Una vez que ingreso el intervalo, simplemente lo que debemos es aplicar los cambios. Aplicamos los cambios y seleccionamos qué variables queremos visualizar. Para este caso, que es un bombeo mecánico, es de interés visualizar la velocidad en que se encuentra la unidad. Y digamos el estatus de comunicación. Vamos a buscar aquí para graficar el estatus. Andrés, verifica la fecha inicial. Ajá. En la fecha inicial, el año 2014. Ok. Muchas gracias, Melina. Vamos a aplicar. Ok. Una vez que nosotros seleccionemos el tiempo, el intervalo en que queremos nosotros graficar nuestra variable, lo segundo sería seleccionar qué variables nosotros queremos monitorear. Si se fijan, del lado derecho vamos a tener un plano. Para esta versión muy particular, él automáticamente, una vez que yo selecciono dos variables, él, a pesar de que las grafica en el mismo plano, lo hace con diferentes escalamientos. Pero bien, yo pudiera ver esas gráficas, pues ambas variables en un mismo escalamiento. ¿Qué sucede? Si los tomamos o lo hacemos en un mismo escalamiento, vamos a tener problemas con aquellas gráficas donde su escalamiento es menor. Como acá, si vemos se pierde, no se puede apreciar. Para esto, mi recomendación es siempre tratar de graficar en el mismo plano, pero en diferentes escalamientos. Como ven acá, en la gráfica en color amarillo, tenemos lo que es el estatus de comunicación. Vemos que un estatus de comunicación tiene un valor máximo de un 100%, en este caso tuvo mucha fluctuación, es decir, por alguna falla. Y podemos ver lo que sería la velocidad. Vemos como el equipo de repente acá estuvo a una velocidad de 2 strokes, luego tuvo un aumento a 4 strokes y luego posteriormente lo llevaron y lo mantuvieron constante en 2 strokes. Es decir, quizás quisieron hacer algún ajuste aumentando la velocidad, pero durante ese tiempo quizás evaluaron condiciones externas como quizás alguna interferencia de gas y decidieron, bueno, reducir la velocidad para mitigar un poco esto. Entonces, si se fijan acá, esta es una manera de poder nosotros ver nuestros gráficos históricos, los veríamos de esta manera. Estas gráficas no solo podemos visualizarlas acá, sino también podemos exportarlas, es decir, podemos imprimirlas en algún formato, bien sea PDF o un formato compatible con mi imagen, o simplemente en algún formato compatible con Excel, es decir, en donde solamente exportemos las coordenadas, quizás para aquellos usuarios que hagan el uso de algunas herramientas o dispongan de algunas tablas dinámicas y quizás para ellos sea de interés alimentar este tipo de tablas, ¿no? Para generar informes o quizás presentar alguna gestión. Hay maneras de exportarlo, es decir, no solo lo imprimimos como gráfico, sino que también podemos exportarlos como datos, como coordenadas. Ok, como les comentaba, esta sería la manera de nosotros poder graficar y tener una visual de nuestras tendencias, de nuestros pozos. Con esto, digamos, habríamos culminado con lo que sería la parte de monitoreo y control, de cómo monitorear un pozo, controlar un pozo, monitorear un grupo de pozos y controlar un grupo de pozos de maneras muy básicas. Como les comento, hay muchas herramientas para nosotros crear o hacer edición de vistas, agrupaciones que nos van a permitir a nosotros poder tener un monitoreo avanzado. Nos va a facilitar a nosotros quizás agrupar los pozos, definir alarmas. Todo va a depender de qué tipo de alarmas nosotros queremos monitorear o qué tipos de variables queremos monitorear.
De eso va a depender cómo nosotros vamos a crear estas agrupaciones o simplemente en estos estados de grupo, cómo nosotros, qué variables nosotros queremos monitorear para nosotros tomar, digamos, esas decisiones tempranas o resguardo de equipo. Para culminar, me gustaría, ya que les mostré una interfaz de cómo es el caso de bombeo mecánico, esta interfaz que ven acá, pero también podemos ver o visualizar la interfaz de cómo sería en el caso de un pozo BCP, que es totalmente diferente, una interfaz y vemos una serie de parámetros totalmente diferentes, es decir, no tiene sentido hablar quizás sobre la carrera de una estructura, sino que quizás vemos parámetros de superficie, como las RPM, parámetros comunes como presión de línea, casing. En fondo, hablamos más sobre la profundidad en que se encuentra ese rotor, en fin. Acá, como ven, tenemos la interfaz de lo que sería un electrosumergible y así sucesivamente. Es decir, el EXPO, dependiendo del método, él les va a ofrecer a ustedes una interfaz, digamos, gráfica y muy amigable sobre una representación gráfica de cómo serían nuestros equipos instalados en superficie y fondo. Esto le va a ayudar al usuario a quizás identificar estas variables para que no conozcan mucho el proceso, pero por lo menos les va a ser de mucha facilidad, ¿no? Identificar de dónde viene esta variable y las alarmas. Ok, bueno, ya con esto habríamos culminado con lo que sería el webinar referente al monitoreo y control de pozos petroleros. Una vez más, los invito a que nos acompañen y para quienes aún no nos siguen en nuestras redes sociales, que lo hagan, a que nos acompañen en nuestros próximos webinars y, si es posible, hagan todo tipo de comentarios sobre quizás qué temas les pareció de mucho interés y que quizás quisieran, ¿no?, que pudiera presentárselos o me den esa oportunidad de poderles presentar algún tema muy específico en nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias, Andrés, por tu explicación, por la intervención. Y pues tenemos por acá algunas preguntas, así que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para que puedas darles, digamos, la debida información. Tenemos por aquí, Ender preguntó al inicio, ¿podemos tener control de ejecución? Me refiero a Export para el monitoreo y control. Creo que de alguna manera está respondido, pero si quieres acotar algo más. Bueno, gracias, Ender, por tu pregunta. Sí, nosotros podemos tener acciones remotas, es decir, controles básicos como arrancar, detener un pozo, pero podemos enviar comandos, digamos, como la selección de algún modo de control, que ya va a depender del dispositivo final. Por ejemplo, en nuestro caso de bombeo mecánico, de un controlador, podemos decirle, bueno, quizás no queremos que ya trabaje de manera temporizada, es decir, por lapsos de tiempo, sino que ahora queremos que trabaje de manera normal, es decir, en constante trabajo. Podemos enviar, digamos, configuraciones como si nosotros en el Expo cargamos todos los datos mecánicos de nuestros pozos, nosotros esta data podemos enviársela a los controladores, es decir, actualizarla. Son otros tipos de comandos, de acciones que quizás sea lo que estás preguntando. Ok. Igual creo que Ender está aquí, nos puede aclarar. Tengo varias preguntas de él. Argenis comenta, Argenis Preciado dice, Xbox tiene alguna similitud con la herramienta para monitoreo de pozos Lowis. Cabe destacar que Lowis, lo estoy pronunciando así, solo aplica para monitoreo de pozos con equipo BESS, electrosumergible. Bueno, el caso de Lobby, digamos, es otra plataforma digamos, perteneciente a Weatherford y no necesariamente electrosumergible, puede monitorear otro tipo de métodos. Hay unas grandes diferencias con respecto entre el EXPO y el Lowis. Es el hecho de los cambios. El EXPO en el tema de administración, de cómo nosotros administramos esta herramienta, es bastante simple, es decir, con un buen soporte, un buen adiestramiento. Nuestros clientes
nuestros usuarios pudieran ellos mismos realizar cambios diarios oportunos, como simplemente crear un nuevo pozo, crear un nuevo tipo de controlador, digamos. Recuerden que cuando nosotros hacemos actualizaciones del Expo, básicamente nosotros lo que hacemos es actualizar las librerías con nuevos métodos que quizás no estén disponibles en versiones anteriores, o nuevos dispositivos. Hay versiones en donde quizás disponen de algunos controladores, pero bueno, pasa el tiempo, tenemos presencia de nuevas tecnologías de automatización, nuevos equipos, y quizás para las versiones que ustedes tengan, no dispongan de ese controlador. Bueno, como administrador nosotros podemos crear ese controlador, tener comunicación con este controlador, y lo pueden hacer los mismos usuarios. No es necesario quizás el soporte o las visitas. En el caso de Lowy, que es un tema, digamos, muy particular, en donde es obligatorio la visita de Weatherford, y quizás esto tiene hasta costos extras, ¿no? En el caso del Expo no, este tipo de soportes no tiene costos extras, es algo muy particular. Ok, gracias Andrés. Continuamos acá con otra pregunta de Ender. Dice, Xbox lo podría utilizar en Macoyas con 8 pozos en la misma locación. Ok, el Expo te permite monitorear N cantidad de pozos, 100, 200, 400, más de 1000 pozos. Esto va a depender de la base de datos, es decir, entre más pozos tengamos, de mayor capacidad va a ser nuestra base de datos, ya que recuerden que el Expo está alojado en un servidor, básicamente trabaja en SQL. Entonces, nosotros podemos monitorear N cantidad de pozos. Ahora, que el Expo identifique Macoya o si estos pozos, o la distancia en estos pozos para él va a ser indiferente. ¿De qué va a depender el hecho de que esté en Macoya? ¿O qué información pudiera agregarte? Quizás identificando un poco tu pregunta. Es nuestra topología de comunicación. ¿Cuál sería nuestra estructura? Nosotros podemos tener, digamos, una comunicación punto a punto, es decir, yo creo un pozo en el Expo y le asigno, digamos, vamos a hablar de que estemos con un protocolo o que estemos en un TCP/IP, en donde yo le asigno una IP a ese pozo. Yo lo puedo hacer punto a punto. Yo creo un pozo, le asigno un IP y hago una consulta directa. Creo otro pozo ubicado muy lejano, le asigno otra IP y así, un punto a punto. Ahora, yo puedo tener una Macoya, 8 pozos, 20, 40, y de igual forma yo puedo crear un pozo en el Expo y hacer una consulta solo a ese pozo. Igual solo al pozo de al lado, es decir, él va a ser indiferente si los pozos están uno al lado de otro, estén agrupados o no. Ahora, yo también puedo, una de las cosas más recomendables, digamos, como ingeniero en el área de automatización, si tengo una Macoya, yo preferiría colocar un solo dispositivo LC, en fin, que se encargue de recolectar o que consulte todos estos pozos de esa Macoya, donde yo pudiera más bien desde el Expo hacer una consulta a este PLC y que este PLC se encargue de hacer una consulta al resto de los pozos. ¿Qué me evito con esto? Bueno, en el caso de radiofrecuencia, si tengo 40 pozos en una Macoya, utilizar 40 radios, 40 puntos de falla, 40 antenas, en fin, ¿sí me entiendes? Puedo evitar este tipo de cosas. Entonces, todo va a depender de la topología o tu estructura de comunicación, pero a la final el Expo lo va a ver como pozos aislados. No los va a ver quizás la similitud en qué tan cerca está. Hay algo muy particular, es que el Expo ofrece una ventana con una especie de mapa. Mapa donde geográficamente muestra la ubicación. Nosotros podemos cargar esta ubicación de los pozos y allí sí, si tienen una ubicación muy cercana, sí veríamos como pequeños grupos de pozos. Ok. Continuamos acá. Otra pregunta que hace Ender. Menciona acá la comunicación Modbus, Ethernet, puertos 485 o 232. El Expo trae por efecto, digamos, unos puertos virtuales. Nosotros instalamos el Expo, él tiene unos puertos virtuales, tiene, digamos, el servidor, él tiene dos servicios activos, un servicio está en constante, digamos, refrescamiento de la data, es decir, manejando la base de datos en SQL Server,
Y el otro servicio lo que se está encargando es de enlazar estos puertos virtuales que creamos en el Expo, son virtuales, con los puertos físicos. Los puertos físicos va a depender de nuestro hardware, lo que nosotros tengamos. Nosotros podemos tener puertos seriales 485, 232. Podemos tener puertos Ethernet para la comunicación por IP, pero eso va a depender de nuestros puertos físicos. El Expo puede crear puertos seriales y puertos Ethernet, virtuales. Con su servicio, él va a encargarse de enlazar estos puertos virtuales con los físicos. Entonces, en tu pregunta dependería de tus puertos físicos. Ahora, la comunicación, el protocolo, si él maneja Modbus, puede ser Modbus extendido en el caso de Looping, que si ves cuando ingresas el ID tienes más de 256 posibles esclavos. Esto es posible también, es decir, en el Expo es indiferente esto. Ok. Andrés. Ok. Ok. Otra consulta también que realiza en Ender dice, la transmisión de señal de 0 a 20 miliamperios es muy lento. ¿Podríamos adaptar que la señal viaje más rápido dependiendo del método de levantamiento? Ok. Hay algo para, digamos, hacer una aclaratoria. Nosotros en el tema de instrumentación tenemos, digamos, ciertas estandarizaciones, como el tipo en que nosotros convertimos estas señales o estas conversiones de los transmisores. Nosotros en instrumentación podemos tener señales neumáticas, señales eléctricas. Para el caso muy particular que comenta Ender, que serían señales eléctricas, podemos tener transmisores, diferentemente presión, temperatura, flujo, en fin. Podemos tener transmisores de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 5 voltios, de 1 a 5 voltios. En fin, esto va a depender de los equipos o esa instrumentación instalada. Ahora bien, esta instrumentación o esa señal eléctrica se dirige hacia un controlador, un data logger o hasta un variador de frecuencia, en fin, ese dispositivo final con quien nosotros hagamos el enlace. La comunicación entre nuestra RTU, que sería nuestro dispositivo final, y el Expo es una comunicación, digamos, por medio de un protocolo Modbus, en donde nosotros hacemos consultas a registros Modbus. Nosotros les consultamos a él un listado de variables, y ese escaneo o esa consulta es inmediata, es automática. Es decir, el Expo lo que va a hacer es dirigirse hasta el controlador o este equipo final, le va a hacer la consulta, mira, ¿cuál es tu presión de línea? 100, ok, me traigo ese dato, lo almaceno, lo envío hasta todos mis usuarios y ellos lo ven en tiempo real. El tema de qué tanto se tarda el transmisor en enviar esa señal al controlador ya es un tema totalmente externo. Va a depender primero de la frecuencia en que este controlador haga su muestreo, es decir, le consulte a estos transmisores. Eso normalmente es en cuestiones de segundos. Eso es instantáneo. No sé si con qué tipo de transmisores ha trabajado, en que ha visto mucho este problema de transmisión. Pero eso es en cuestiones de segundos, digamos, es algo instantáneo, pues. Y va a depender del muestreo de la variable y del controlador. Dependiendo de cómo está configurado el controlador para este muestreo, quizás no ha tenido muy buena experiencia con algún controlador o data logger, ¿no? Ok, perfecto. Tengo una consulta más por acá. Dos consultas más. Alexandra comenta, ¿es posible enviar un comando de ajuste numérico o solo podemos arrancar y parar un pozo? Bueno, pues, si quieres complementar algo más allí en relación a ese tema. Sí, hay otros ajustes que nosotros podemos hacer. Así como nosotros consultamos datos, Modbus, registros, valores, nosotros también podemos escribir, es decir, enviar. Nosotros, el Expo, cuando definimos los parámetros o estas variables, simplemente decidimos qué tipo de datos vamos a recibir. Primero, si es un dato entero, si es flotante, tema de programación. Y nosotros también podemos decidir cómo es ese registro, si es un registro en donde yo solo voy a tener lectura, es decir, consulta, pero también puedo tener o designarlo como escritura. Yo puedo hacer cierto envío de datos. Esto es muy común para el tema de ajuste de velocidad.
Es decir, así como yo puedo consultar a qué frecuencia se encuentra mi equipo, mi variador de frecuencia, yo también puedo escribir en cierto comando a qué frecuencia quiero que trabaje nuevamente. Pero también puedo escribir un estatus de trabajo. Todo esto va a depender de las bondades que me ofrezca el equipo final. Ejemplo, hay variadores de frecuencia que me permiten configurar de manera remota estatus de trabajo, el modo de control, la rampa de aceleración, frecuencia en la que él va a iniciar, una frecuencia máxima. Entonces, todos estos ajustes que yo puedo hacer vía remota, las puedo hacer desde el Expo. Simplemente como administrador lo que debo es saber identificar estas variables y definirlas. Decir, bueno, estas son de escritura y van desde este límite hasta un límite máximo. Y estar muy consciente del proceso y de qué datos estoy escribiendo. Perfecto, gracias Andrés. Aquí tengo una consulta que realiza Jenny Carvajal. Dice, buen día, excelente presentación. Y su consulta es, ¿cuál es uno de los problemas más comunes que pueda tener el programa en la aplicación de un pozo con bombeo mecánico? Bueno, realmente no entendí muy bien la pregunta, si es cuáles son las fallas más comunes en los sistemas bombeomecánicos o Eh, defectos que tenga el Expo a ese método en específico. sí, como uno de los problemas más Porque, comunes, ajá, podemos hacer algo. bueno, en sí, Adelante, Andrés. ok, con respecto a la comunicación con este método, es indiferente con el resto de los métodos. Para él, simplemente está monitoreando variables. Si nosotros en el Expo lo que hacemos es decirle a él que es el tipo de método del pozo y el Expo se va a encargar de colocar la interfaz de ese pozo. Pero la manera en cómo él hace la consulta va a ser la misma, es decir, va a utilizar el mismo protocolo Modbus, va a ser un llamado de registro, para él va a ser indiferente. Ahora, ¿qué va a cambiar entre método y método? Es los análisis que ofrece el Expo. El Expo ofrece análisis para bombeo mecánico, como cartas dinagráficas, condiciones de fondo, análisis para electro, pero otros tipos de métodos como BCP, el Expo no ofrece análisis extra, sino simplemente monitoreo. Es decir, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente con en los métodos de bombeo mecánico. Ahora, si la pregunta más bien va relacionada a cuáles son comúnmente las fallas que vemos en bombeo mecánico en cuanto al monitoreo, las fallas más comunes pueden ser, digamos, como lo vital en este método es conocer la carta dinagráfica, es decir, garantizar que podamos ver posición y carga, a veces por temas de ruido eléctrico, malas instalaciones, falsos contactos, en fin, este cable, si se fijaron, es un cable que está conectado a la celda de carga, pero es un cable que está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que ese método es un método reciprocante, en donde, digamos, vemos esa acción de vaivén. Entonces, este cable está expuesto a muchos puntos de quiebre. Entonces, grandes fallas presentes en bombeo mecánico es quizás perder esta carga, este dato real, y entonces empecemos a ver dibujos o diagramas, cartas dinagráficas, no sé, debería de ser un rectángulo y vemos, no sé, el símbolo de infinito, o podemos ver como especies de fluctuaciones, señales de ruido. Este tipo de problemas son muy presentes en bombeo mecánico, que no es, digamos, no es culpa que se puedan asociar al Expo, sino es más problemas de mantenimiento y instalaciones, ¿no? Ok. Bueno, por aquí comenta ya Ender, para ir finalizando, pues gracias por tus respuestas. Quiere profundizar en la ejecución y control. Mauricio por acá nos compartió, pues bueno, dando las gracias por la actividad. David Aldeaval, excelente ingeniero Andrés, muchas gracias. Ender finalmente por acá dice, en uno de los displays se observaban valores de producción del pozo. ¿Cómo mide dichas producciones? Bueno, estos controladores, en el caso de Spirit, vamos a hablar un poco del Spirit, son controladores, digamos, tienen un algoritmo interno, son controladores que tienen un gran potencial. Lastimosamente hay casos en que simplemente se usan para el monitoreo, es decir, para visualizar, extraer la data de estos transmisores y simplemente encargarse de transmitirla al Expo o a cualquier otro sistema SCADA,
y listo, y visualizarse. Pero estos controladores no solo se encargan de monitorear. Ellos, gracias a que uno les carga el diagrama mecánico, es decir, uno les carga lo que sería el diámetro de la bomba, la longitud digamos, de la bomba como tal, él conoce la velocidad a la que se encuentra, conoce datos del fluido, conoce cortes de agua, es decir, digamos, de la producción de ese barril, qué tanto porcentaje de agua, de crudo. Entonces, gracias a esto y a su algoritmo interno, y por medio de la carta dinagráfica, que es evidente que la manera en cómo él calcula esta producción, es decir, con la carta dinagráfica tú sabes el porcentaje llenado de ese barril, como conoces el barril, las dimensiones, ya tú puedes inferir cuál es la producción o qué tanto tú estás aportando cada vez que tú recorres un stroke, que es cuando tú haces el llenado por completo de este barril. Y el tiempo de trabajo que tiene el pozo durante el día, tú, bueno, ya ahí él puede inferir este corte o esa producción diaria. Más o menos de manera muy básica, ¿no? Para no extenderme mucho, esa es la manera en que él infiere esta producción. Si tú por eso es que es importante cargar una buena configuración para que él sepa, bueno, de esta producción que tuve en el día, bueno, tanto es de agua, tanto porcentajes de crudo, y gracias a este tiempo de trabajo, bueno, sé cuánto pude producir durante el día. Hay campañas en otros países, el caso de Argentina, en donde le dan, digamos, mucho, o tienen mucho interés, o le dan mucha credibilidad a la producción inferida por estos controladores versus la producción en las estaciones por un separador, ¿no? O un pozo que lo tengamos a medida. Entonces, es bastante, digamos, los invito a los que estén brindando soporte a este tipo de equipos a indagar más sobre ellos y darles un buen uso. Muy importante, Andrés. Finalmente por acá tenemos Nervis Colina. Pregunta ventajas del Xbox en comparación con el Lowis. Creo que mencionaste algo ya, pero no sé si tienes algo más que acotar o quieres resaltar. Sí, bueno, ya había mencionado algunas, pues se me ocurren así. Ambos tienen algo muy particular y es que son más que un sistema escala. Esa es la gran diferencia de estos tipos de software. ¿Por qué son más que un sistema SCADA, a pesar de que tienen rasgos de SCADA? Recuerden que SCADA solo nos permite monitorear y controlar. Ambos software nos permiten tener monitoreo y control, pero nos permiten poder tener análisis, diagnóstico. Es decir, nosotros podemos, a la representación de una carta dinagráfica proveniente de estos controladores, generar un reporte sobre las condiciones de fondo. Hay algo, digamos que muy resumido para ventajas sobre el Logui. Bueno, el Expo es uno de los software que se encuentra dentro de la suite de TIT. Esta suite nos ofrece, digamos, una serie de software ideales para un optimizador, donde podemos, bien sea tener análisis o generar diagnóstico de nuestras condiciones actuales de fondo, pero no solo eso, nosotros podemos también tener análisis, digamos, predictivo, gracias al ROSTAR, sobre cómo serían nuestras condiciones de nuestro pozo si hiciéramos algunos ajustes para el caso de bombeo mecánico. Tenemos el caso del XDial, que está dentro de la suite, nos permite a nosotros poder conocer ese punto de contrabalance. Recuerden que nosotros lo ideal sería poder mantener nuestras unidades balanceadas, por eso vemos estructuras como Martú, con un balance de contrapesas, en el caso de los Herbalan vemos un cilindro de aire. O sea, estos puntos de contrabalance son muy importantes, y el hecho de que el Expo pertenezca a esta suite, y hay algún dato extra que les quisiera comentar, es que el Expo puede integrarse con cualquiera de estos software extra. Es decir, nosotros desde el Expo pudiéramos abrir la aplicación de Rostar, pudiéramos abrir la aplicación del XVAL y cargar estos datos para hacer un mejor diagnóstico. Cosas que, bueno, no vamos a ver en Lowis porque, bueno, el Expo pertenece a la suite, ¿no? Correcto. Y bueno, acá dice Argenis, muchas gracias por el curso. También por acá te da las gracias Jenny por tu respuesta, la que respondiste de bombeo mecánico. Ella nos saluda desde Ecuador y le gustaría profundizar en el tema. Jenny, con muchísimo gusto, por allí te envío un mensaje.
Si gustas dejarnos tus contactos, pues nos pondremos en contacto contigo para entender el contexto y saber cómo te podemos apoyar. Bueno, por acá, Ender, ¿cómo compara dichos valores de producción con la producción medida con instrumentos individuales? Creo que ya habías hablado de esto, no sé. Y con eso cerraríamos con esa última pregunta de Ender, que estaba relacionada con lo de la producción. Ok, bueno, para finalizar, nosotros recuerden que ese dato de la producción medida, hay una serie de, hay una serie de datos que nosotros podemos cargarle al Expo. Datos fijos como, digamos, velocidad requerida, potencial del pozo. Es decir, no solo las casillas o las columnas que visualizamos en el Expo, que les comentaba que eran se podían personalizar, no solo son casillas que se están actualizando automáticamente de datos que traen de campo, no. Hay casillas que son datos que ingresamos nosotros como usuarios. Entonces, imagínense que nosotros tengamos el dato de producción o el aporte o la producción medida y que nosotros podamos cargarla en el Expo. Pero de manera paralela, nosotros estemos recibiendo también un dato de producción proveniente del controlador. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero alinear. En el momento que queremos colocar la medida de ese pozo, si lo vamos a hacer por día, en fin, lo más recomendable es por día, y luego versus la del controlador, ¿correcto? Es decir, primero que manejen los mismos tiempos. Una vez que nosotros tenemos ambos datos, los que ingresamos manual porque los obtuvimos por medios externos y el que se ingresa de manera automática porque lo extrajo del controlador, nosotros podemos generar hasta gráficos referentes a estos históricos. Es decir, yo puedo hacer cuadros comparativos en donde yo los datos que les voy cargando manualmente de mis medidas externas, porque no sé, quizás mi estación de flujo no esté automatizada y yo lo hago manual, cargo esa data de otras maneras, mediante discos, en fin, y esa data las cargo manuales porque no tengo quizás alguna instrumentación instalada para traerme esa data, en fin, sea cual sea la manera en cómo yo estoy cargando esa producción medida, yo puedo estar haciendo esas cargas constantes y puedo estar viendo ese histórico o esas tendencias de cómo viene cambiando la producción inferida por el controlador con respecto a las que yo, a los test que yo hice o esas pruebas manuales que yo estuve haciendo. Puedo esos datos extraerlos, esas gráficas imprimirlas. Es decir, el tema de gráficos históricos es de mucho uso y es cuestión de, digamos, de imaginación y de sacarle el mayor provecho. El día de hoy solo seleccionamos gráficas sobre variables provenientes de los campos, pero hay otras gráficas que nosotros podemos generar. Pero bueno, como les comentaba, esto es un webinar de 40 minutos, 45 minutos y traté de no extenderme mucho. Los invito a próximos webinars y masterclass para que vean todo el tipo de gráficas y comparaciones que nosotros podemos hacer, tanto de valores ingresados, valores que el Expo arroja por los diagnósticos, en fin. Bueno, Andrés, muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado el día de hoy. Gracias también a las personas que se sumaron a este webinar, también por sus intervenciones y sus consultas, que nos ayudan a nosotros también pues a enriquecer ese conjunto de preguntas comunes sobre esta aplicación y pues saber cómo podemos darles respuesta a ellas. Y queremos invitarlos para despedirnos al próximo webinar que lo vamos a realizar el martes 2 de junio y tiene que ver con, el tema es el siguiente, dice ¿qué condiciones debe cumplir un diseño de gas lift intermitente? Va a estar muy interesante y va a ser conducido por el ingeniero Sergio Caicedo, pues para quienes no lo conocen, una persona con amplia experiencia. Finalmente, allí les estamos compartiendo nuestro correo. El correo es sales@upcoglobal.com, donde ustedes pueden escribirnos si lo desean para ampliar cualquier duda o para poder conversar sobre este tema o otros temas de su interés. Igual allí pueden ver en pantalla nuestro teléfono, donde también nos pueden llamar y con muchísimo gusto los vamos a atender. No nos queda más que desearles un excelente día y nuevamente agradecerles su participación el día de hoy.